saludamos a todos muy cordialmente, a todos los que han ingresado rápidamente y en grupo a este webinar que nos convoca hoy 23 de marzo. Vamos a ver entonces rápidamente una charla de las principales diferencias entre las normas de IFRS. Como bien ya saben, están las full y las pyme. Teresita Sepúlveda, quien es contador auditor e instructor senior de la Academia Manager, nos va a detallar todas estas diferencias para que también vayamos enterándonos qué es lo que ocurre con el IFRS, que no es solamente una línea conductiva. Teresita. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema que nos convoca el día de hoy. En el temario para hoy vamos a ver qué son las IFRS, qué son las IFRS full o plenas, qué son las IFRS pymes, qué países utilizan las IFRS y cuáles son los principales tópicos que tratan las IFRS. Bien, entonces vamos a comenzar con qué son las IFRS. Los IFRS son estándares internacionales de contabilidad e información financiera, traducidos como normas. ¿Ya? En el fondo son un conjunto de guías para preparar y reportar la información financiera contable. Muy importante destacar cuando nosotros hablamos del concepto norma. ¿Ya? En otras palabras, la norma es una buena práctica. ¿Ya? No son leyes, eso es muy importante destacar. Las IFRS son buenas prácticas, son directrices, pero no son leyes. ¿Ya? La IFRS no tiene la facultad de obligarnos a realizar determinada acción. ¿Ya? Por eso hablamos de las normas. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que no son leyes. ¿Ya? No es como cuando, por ejemplo, hablamos de la normativa tributaria, que son leyes, que estamos obligados a hacer determinada acción. También es importante destacar que las IFRS, o las NIF en español, son de carácter financiero. Siempre cuando hablamos de las normas IFRS, hablamos de la contabilidad financiera. ¿Bien? ¿Qué son las IFRS full o plenas? Cuando hablamos de las IFRS full o plenas, son las normas de contabilidad internacionales que fueron emitidas entre el año 73 y 2001 por el IASC. Y en el 2001 se hizo esta revisión. Y cuando se hizo esta revisión, se transformaron y se emitieron las NIF. Obviamente hasta el día de hoy quedan muchas NIF vigentes. Pero aquí vamos a entender un concepto un poquito. Por años nosotros hemos escuchado siempre hablar de la IFRS. Pero ahora en los últimos años surgió este concepto de la IFRS plena o full y la IFRS pyme. ¿Ya? Esto surgió a raíz de un proceso que vamos a realizar más adelante que hizo la separación entre estos dos tipos de normativa, que son muy distintas una de la otra. Entonces ahora vamos a entender en qué se diferencian estos dos grandes mundos. ¿Ya? Es muy importante destacar algunas características. Ustedes saben que en Chile nosotros tenemos dos entes reguladores, que son los que nos dictan como las directrices en cuanto a nuestra profesión contable. Por una parte, tenemos todo lo que son la normativa para aquellas empresas que son las primeras que tuvieron que aplicar norma IFRS, que fueron todas las sociedades anónimas abiertas que transan en la Bolsa de Comercio, que están acogidas a supervisión. Antiguamente conocido el ente fiscalizador como Superintendencia de Valores y Seguros, hoy en día llamado Comisión del Mercado Financiero, la SMF. Esta es la primera institución, digamos que en el fondo es uno de nuestros entes reguladores en cuanto a la normativa. ¿Ya? Una de las grandes características, por ejemplo, que tiene la SMF, que en realidad partió con la SBS hace un par de años atrás, ustedes no sé si alguna vez han escuchado y se han encontrado con el concepto de taxonomía ilustrada. Es una palabra muy compleja. Ustedes saben que los términos siempre nos dicen algo que de repente nos dicen un término y uno, por el solo hecho que es complejo, nos decimos, oye, esto tiene que ser muy difícil. No necesariamente. La taxonomía ilustrada fue un archivo de hecho Excel que nos entregaron, en la cual nos entregaron las estructuras que van a tener nuestro informe IFRS. ¿Ya? ¿Por qué razón les explico esto? Porque la normativa en sí no es que nos establezca un orden de presentación. La normativa nos va a hablar de los grupos de cuentas contables, los rubros que tenemos que presentar. Pero fue la sociedad de Valores y Seguro, la SBS, actual Comisión de Mercado Financiero, la que nos vino a regular y nos dijo cómo tenían que ser. Fue aquella que nos dijo que los estados, por ejemplo, los estados de situación financiera, que son los balances que nosotros comúnmente conocíamos, se iban a llamar estado de situación financiera clasificado y estado de situación financiera
por liquidez, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas fue que para nuestra normativa, más aterrizada a nuestra idiosincrasia más chilena, fue la SBS la que nos estableció eso. Ahora tenemos otro ente regulador, que también es muy importante dentro de nuestra profesión, que es el Colegio de Contadores de Chile, el CONTACH. El CONTACH, de acuerdo a las estructuras legales, es la que tiene la facultad para darnos las normas, las buenas prácticas y las directrices a todo al ámbito contable. Y por lo tanto, el CONTACH también se ha pronunciado con esto y ha hecho la transformación de la derogación de los boletines técnicos y la emisión de las normas chilenas. ¿Bien? En el fondo es la transcripción de las normas internacionales. Es muy importante destacar porque cuando hablamos de la diferencia entre la norma full y la norma PYME, el CONTACH no nos dio una directriz establecida de quiénes clasifican para una o para otra. Lo dejó a criterio de los profesionales para determinar para el tipo de empresa y de acuerdo a cómo nosotros conocemos nuestro negocio, cuál de los dos marcos conceptuales es el que tenemos que aplicar. Así que es muy importante eso. Así como yo les decía, la SBS nos vino a restringir y decirnos estas son las estructuras, el CONTACH fue un poco más amplio y nos dejó un poco más a criterio. Bien, así que para que tengamos en consideración eso. ¿Qué son las IFRS full o plenas? Como yo les comentaba, esto partió cuando nacieron las NIC. Como ustedes ven, las NIC son de hace muchos años, estamos hablando del año 73 en adelante, ya llevamos más de 50 años. Entonces no es un concepto nuevo, ¿ya? Entonces, cuando partieron las NIC o las IAS, tenían su comité de interpretación, ¿cierto? Que aquellos comités que tienen que leer las normas, las interpretan y dar los ejemplos, que son los SIC. Posteriormente, en el año 2001, cuando se hizo esta revisión, ¿ya? Se emitieron las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, que en inglés es IFRS. ¿Ya? ¿Por qué yo le pongo las dos en nomenclatura? Porque ustedes saben que los chilenos tenemos una fascinación por el Spanglish. ¿Ya? ¿Podían nombrar en español? Nos gusta el inglés, así que nombramos todo en inglés. Por eso, de hecho, nosotros le pusimos al webinar IFRS, porque yo les puedo asegurar que si le pongo NIF, la mitad no me va a entender a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Siendo que es lo mismo. Entonces, tenemos que tener esto que vamos a entender esta nomenclatura. ¿Por qué es importante que tengamos claro esto de las NIC, las NIF? Porque resulta que cuando hablamos de la IFRS full o plenas, nosotros vamos a hablar de que las NIC y las NIF tienen números. ¿Ya? Vamos a hablar de que está la NIC 1, la NIF 1, la NIF 16, la NIC 41, ya no están todas vigentes, ya se emitieron 41 NIC, de las cuales quedan alrededor de un 70-80% vigentes. Las NIF están todas vigentes, las 16 que van a emitir, porque son las nuevas, ¿ya? Pero cuando hablemos de la PYME, nos vamos a dar cuenta que no va a tener esta separación de NIC-NIF, escribe secciones, ¿ya? Y vamos a entender el por qué. Entonces, primero que vamos a entender cuando hablamos de la IFRS full o plena, es la que yo creo que el 95% siempre hemos conocido como las IFRS, ¿ya? O las NIC. ¿Ya? Todo lo que nosotros conocíamos eran las IFRS full. Se le denominó full o plena cuando nació este segundo concepto que fueron las pymes. Y vamos a ver por qué surgió este concepto. ¿Qué son las IFRS pymes? El IAS, que es el Instituto Emisor, ¿ya? Comenzó un proyecto para desarrollar estándares de contabilidad que fueran aplicables para las pymes. ¿Ya? Ustedes comprenderán que hay mucha terminología, hay mucho concepto que se aplica en las NIC, en las NIF, pero que están en el enfoque de rubros muy específicos, como son, por ejemplo, las compañías de seguro, o como son algunos temas que son muy enfocados en gran empresa. Un ejemplo que yo siempre doy, que es un ejemplo así como muy extremista, de una de las grandes contabilizaciones que trata, y muchas normas tratan de ella, son los instrumentos financieros. ¿Ya? Los instrumentos financieros derivados, los instrumentos financieros básicos. No es un concepto que la PYME maneje tanto. A lo mejor sí los básicos, pero no tanto los derivados. ¿Ya? Cuando hablo de los derivados me refiero, por ejemplo, a los contratos a futuro o los forward. ¿Ya? Ese tipo de cosas no es un lenguaje que la PYME propiamente tal trabaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? En el año 2001, cuando empezamos todo este proceso de revisión y cuando empezaron a surgir las IFRS, nace la necesidad de, ok, creemos unos estándares de contabilidad que sean de carácter internacional, pero que sean aplicables a la PYME. ¿Ya? Entonces,
se formaron estos comités, se trabajó, se debatieron los temas, cuáles iban a tratar, cuáles no, y finalmente en julio del 2009, o sea, 8 años después, se emitió por primera vez el IFRS para pymes. ¿Ya? Como yo les comentaba un poco, a diferencia de lo que son las IFRS full, que tenemos la NIC 1, la NIC 2, la IFRS para pymes tiene más del carácter como una estructura similar a un manual de referencia, ¿ya? Y está agrupado por temas, ¿ya? Entonces lo agrupó por temas y fue juntando las distintas temáticas. ¿Por qué también se juntaron las distintas temáticas? Porque muchas veces nos pasaba cuando trabajamos con la full o con la plena, que hay temas que, por ejemplo, lo tratamos en la NIC 16 y en la NIC 36, están muy distintas una de la otra. En cambio, en la parapyme se trataban como secciones conjuntas y que van una detrás de la otra. Y es mucho más fácil entender, ¿ya? Entonces, bajo esta necesidad es que nacieron podríamos decir, este segundo marco normativo, ¿ya? Que son las IFRS para pymes, ¿ya? Ahora aquí hay un concepto bien complejo, porque ustedes comprenderán que estos son marcos internacionales, son marcos que se aplican en la gran mayoría de los países. Vamos a ver más adelante en qué países se aplica. Pero viene un concepto muy claro. ¿Qué es una pyme? Por eso es que un poco yo les comentaba al principio que el CONTACHE lo que dijo fue, de acuerdo a sus necesidades, vea si para usted aplica o no aplica, porque a lo mejor mi empresa, a nivel de números de venta, es una gran empresa, pero a nivel de operatoria, a nivel de registros contables, sí se podría comportar como una pyme. ¿Bien? Entonces, lo único que tenemos claro es que todas aquellas empresas que están obligadas a reportar a la Comisión de Mercado Financiero, sí o sí son full o plena, ¿ya? Eso no pueden entrar dentro de la pyme, obviamente, ¿ya? Entonces, para que tengamos eso muy claro. ¿Cuáles son las simplificaciones claves que se realizaron? Porque ustedes comprenderán que en estos 8 años de trabajo se llegó a acuerdo de que cuáles eran las cosas que no íbamos a considerar. Por ejemplo, algunos tratamientos de políticas contables, ¿ya? Que en el fondo no son aplicables a la pyme y hay que buscar un método simplificado, ¿ya? Por ejemplo, los reconocimientos y medición de los IFRS, ¿ya? Hay muchas cosas que son, por ejemplo, hay retasaciones, hay revaluaciones que a lo mejor por una pyme es mucho mayor el gasto para ejecutar esa revaluación que el beneficio que puede obtener. Entonces, por eso también la norma pyme lo restringe, ¿ya? Obviamente, muchísimas menos revelaciones. Sabemos que uno de los grandes cambios que nos implementó cuando entró en vigencia los marcos internacionales, fue las revelaciones. Aquí una palabra más que yo les digo que dice mucho, pero en realidad si uno la traduce al lenguaje coloquial, al lenguaje contable, son las notas a los estados financieros. Esas son las revelaciones, ¿ya? Entonces, por eso les decía al principio que tenemos mucha terminología que a lo mejor se entiende como muy compleja y en la práctica nos damos cuenta que es algo tan simple como las notas, ¿ya? Y obviamente también el lenguaje y explicación están completamente simplificados. O sea, cuando uno lee el documento de IFRS para pyme, es un lenguaje muy digerible, muy fácil de entender. A diferencia cuando uno lee, por ejemplo, la NIC 36, la NIC 16, la NIC 41. ¿Ya? Para que ustedes tengan de referencia, el resultado de las simplificaciones en el IFRS para pymes tiene cerca del 10% del tamaño del IFRS pleno. O sea, hay un 90% menos de información y por tanto también hay un 10% de requerimientos de revelaciones. O sea, estamos viendo que de aplicar una full, un 100%, solo el 10% aplica para la pyme. ¿Ya? Ese es como el concepto de por qué tenemos que entender por qué nació esta necesidad de surgir este segundo marco normativo. ¿Bien? Ahora también aquí hemos entrado en un debate bien entretenido, porque nosotros venimos escuchando del IFRS, por lo menos yo, desde que partí estudiando contabilidad hace casi 20 años, y siempre nos decían cuándo iba a entrar en vigencia. Por años nosotros escuchamos que nuestro año límite era el 2008. El 2008 era como, ¡oh!, nuestro gran año. Si ustedes se fijan, también coincide con este proceso que hizo el instituto emisor, que el 2008-2009 nos emitió las normas para pyme. Pero ustedes saben que, dada la contingencia y lo que fue sucediendo, cada vez fuimos atrasando más esta puesta en marcha. Hasta que finalmente podemos decir que Chile entró en la normativa IFRS en el año 2012, ¿ya? 4 años después de lo previsto originalmente, por distintas cosas de la vida, por el terremoto entre medio y así sucesivamente otras cosas, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tener esas como consideraciones a la vista.
Pero como ustedes se pueden dar cuenta y como hemos visto, la evaluación no es un tema nuevo. No es algo que en los años 2000 surgió, no, es algo que viene hace 50 años trabajándose. ¿Ya? ¿Por qué surgió esta necesidad? Por la globalización. Entonces, ¿cuáles son los temas que no aborda el PYME? Las ganancias por acción, obviamente eso tiene directamente un enfoque para la sociedad anónima abierta, ¿ya? Información financiera intermedia, ¿ya? La PYME rara vez te va a hacer información financiera intermedia, a lo mucho te saca cada 6 meses, cada 3 meses. No hacen segmento, ¿ya? No hay segmento dentro del negocio. Cuando hablamos de segmentos como estas subdivisiones dentro de la empresa, los distintos nichos de mercado, ¿ya? Obviamente, todo lo que tiene que ver con seguros queda afuera, porque se entiende que toda empresa de seguro clasifica como una SA abierta, que tiene que reportar y tiene que estar regulada. Y activos no corrientes tenidos para la venta, ¿ya? Si bien lo trata para el cálculo del deterioro, lo clasifica distinto, ¿ya? Entonces, no es tan clasificado como en la full, ¿ya? Así que esos son como los grandes temas. En el fondo, la PYME dijo, no, esto en realidad no va a aplicar y lo vamos a dejar fuera. Entre otros, hay muchas simplificaciones de los procesos. ¿Qué países utilizan las IFRS? Aquí tenemos un mapa de los 5 continentes. ¿Ya? Tenemos África, si ustedes se dan cuenta, casi todo África. Europa, obviamente, sabemos, a los que no sepan también, las IFRS nacieron en Europa, ¿ya? Ahí nacen. Oceanía, Asia, América, si ustedes se fijan en el norte, Canadá, México, y América del Sur, prácticamente, podríamos decir con 90%. ¿Ya? ¿Qué países, por ejemplo, nos damos cuenta que no utilizan IFRS? Estados Unidos. ¿Ya? Si bien es cierto, ahora en la actualidad hay un proceso de conversación entre la normativa norteamericana, el US GAAP, que esas sí son leyes, con los organismos de IFRS para tratar de llegar a un consenso y que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Ya? Y si ustedes se fijan en el caso de América del Sur, tenemos 2 casos en los cuales no se implementa IFRS, que es el caso de Paraguay. Paraguay siempre, dado que Paraguay tiene una política fiscal distinta, ¿ya? Tiene otra nomenclatura, y el único país que podríamos decir de los restantes de América del Sur que no implementa IFRS es Bolivia, ¿ya? Pero el resto de los países, la verdad, que llevan bastante tiempo en esta materia, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo el caso que uno de los primeros países de América del Sur que implementó IFRS y lleva muchísimos más años que nosotros es Perú, ¿ya? Ellos partieron mucho antes con la convergencia, ¿ya? Cuando hablamos de convergencia, que es un término también que nosotros escuchamos mucho cuando hablamos del lenguaje IFRS, nos estamos refiriendo a cuando hicimos el traspaso de normativa nacional o normativa chilena, digamos, a IFRS. ¿Bien? Hay otro concepto que ustedes muchas veces lo van a encontrar, de hecho en nuestro sistema los van a encontrar, que es el concepto de contabilidad PCGA. ¿Ya? Yo comúnmente le llamo a la contabilidad PCGA la contabilidad tributaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es donde yo aplico la contabilidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por eso son los PCGA. ¿Ya? Entonces, algunos usuarios de ustedes a lo mejor van a ver en nuestro sistema ese concepto. Contabilidad IFRS, contabilidad PCGA. ¿Ya? Pero esa es la separación. ¿Ya? Los PCGA eran los que nos regían hasta antes de que empezáramos con la adopción a IFRS. ¿Ya? Y obviamente también, porque yo le llamo un poco la contabilidad tributaria, porque en el fondo el SI fue muy claro, ¿cierto? Nuestro otro ente fiscalizador de la contabilidad tributaria y nos dijo, yo no tengo nada que ver con IFRS, a mí síganme presentando como siempre, entonces bajo PCGA. ¿Ya? Y hay algunas terminologías para que todos vamos entendiendo. ¿Bien? Principales tópicos. Aquí vamos a empezar a hablar de los distintos temas que se tratan, y yo aquí le hice un cuadro comparativo entre la IFRS plena y la IFRS PYME. Lo primero que ustedes se dan cuenta, un poco algo que yo les comentaba en delante, si ustedes se fijan, en la IFRS plena siempre va a ir NIC o IFRS con un número, y en el caso de la PYME va a ir la sección. Entonces, dentro de este gran manual que tenemos, están divididos en secciones. Entonces, dependiendo de la sección, es cuál es el tema que trata. Por ejemplo, el primer gran tema es la presentación de los estados financieros, ¿ya? Que es la NIC 1 y está en la sección 3, 4, 5 y 6 de la IFRS para PYME. Esta es aquella que nos habla de cuáles son los estados financieros que tenemos que presentar, donde nos comenta que el antiguamente conocido como balance general, hoy en día se conoce como estado de situación financiera, ¿ya?
También tenemos, por ejemplo, la sección de inventario, ¿cierto? Todo lo que es valorización de inventario, que es la NIC 2, está en la sección 13. El flujo de efectivo, ¿ya? Que está en la NIC 7. Curiosamente, esto no los pocos que coincide el número, en la NIC 7 y en la sección 7, ¿ya? Pero el estado de flujo efectivo ya viene con la formalidad de que es parte integral de los estados financieros, ¿ya? Carlos me pregunta ahí en el chat, ¿dónde se descarga la IFRS para PYME? En la misma página del IFRS.org. De todas formas, Carlos, yo lo tengo, así que yo se los voy a dejar compartido en el material complementario cuando lo tengamos en la academia. Así que ahí lo van a poder descargar. Ahí les voy a dejar todo el material disponible de la IFRS para PYME. Ahí van a tener el manual propiamente tal, van a tener una sección de ejemplos para que ustedes lo puedan tener. ¿Bien? Muy bien. Así que toda la información que les podamos disponibilizar, nosotros siempre se las vamos a disponibilizar por nuestra página de la academia. ¿Bien? Después tenemos las políticas contables, los cambios en las estimaciones y los errores. Una de las cosas que siempre me llamó la atención cuando leía el nombre de esta norma era los errores. En nuestro rubro, ¿cierto? En los contables, somos reacios a reconocer cuando nos equivocamos. Y la norma nos dice por qué, si es parte del día a día. Por lo tanto, también la norma lo trata. ¿Bien? Entonces después tenemos los hechos ocurridos después del periodo en que se informa, qué hay que hacer con eso, los contratos. Mire, por ejemplo, aquí tenemos los contratos de construcción. Y si ustedes se fijan, en el IFRS para pymes no está. O sea, ese es un tema que no lo trata el IFRS para pymes, ¿ya? Luego tenemos el impuesto a las ganancias, para nosotros popularmente conocido como impuesto a la renta, ¿ya? Propiedades, plantas y equipo, el amigo de todos, el activo fijo, ¿cierto? Ese es el nombre que ahora le da la norma a nuestro querido activo fijo. Los arrendamientos, ¿ya? Los beneficios a los empleados. Este es un concepto que para nosotros es muy raro. Este es muy europeo, este concepto, el beneficio a los empleados. ¿Qué entendemos por beneficio a los empleados? La contabilidad de las subvenciones del gobierno, también un concepto que a lo mejor no manejamos tanto en nuestra jerga chilena, ¿ya? Los efectos en las variaciones de las tasas de cambio de la moneda. Uy, el nombre redundante para decirnos diferencias de cambio. Después tenemos los costos de los préstamos, la información a revelar, de las partes relacionadas. Uy, que suena bonito, son las empresas relacionadas, ¿ya? La contabilización de información financiera de los planes de beneficio de jubilación. La PYME obviamente no lo trata. Esto solo se trata en la FUN, ¿ya? Los estados financieros separados, la inversión en asociada y negocios conjuntos. Estos son términos muy entretenidos. O sea, una asociada es cuando tengo un negocio, tengo empresas relacionadas, ¿ya? Cuando tengo negocios conjuntos, cuando a lo mejor mis empresas no son relacionadas directamente, pero para un determinado negocio sí somos socios. Y ahí vamos, ¿ya? Por ejemplo, puede ser por una construcción y se juntan dos constructoras. No tienen relación directa a nivel societario, a nivel de capital, pero para ese negocio lo hacen en conjunto, ¿ya? Esos son los negocios conjuntos. La información financiera en las economías hiperinflacionarias. Suena bonito, economías hiperinflacionarias. Y la norma es muy clara. Yo me acuerdo de uno de los primeros conceptos que yo escuché sobre IFRS hace muchos años, 20 años atrás, era la corrección monetaria no existe. Desaparece. Eso fue como la primera gran ilusión y concepto que entendimos. Y después nos dimos cuenta que en realidad no es así. Que en realidad lo que nos dice la norma es que para las economías hiperinflacionarias sí es. Pero Chile no es considerada hiperinflacionaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro índice de inflación es muy bajo. Si bien es cierto el año pasado fue muy alto para nosotros, es muy bajo en comparación al resto de Latinoamérica, por ejemplo, ¿ya? Después tenemos los instrumentos financieros, cómo se tienen que presentar. La ganancia por acción, la información financiera intermedia, se fijan, no está en la PYME. El deterioro del valor de los activos, sí, este es un concepto que es transversal, también está en la PYME, ¿ya? Es un concepto nuevo, pero yo diría que es de los más aplicables y de los criterios más tangibles que uno puede ver, porque nos permite ver efectivamente cómo estamos valorizando nuestros activos. Las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, sí, eso sí. Ahí también nos viene a regular qué son provisiones, ¿ya? Los activos intangibles, los instrumentos financieros. Si ustedes se fijan, de los instrumentos financieros tenemos varias normas que los tratan, ¿ya? Las propiedades de inversión, oh, qué entretenido que eso. Ahí entendemos que no todo lo que yo tengo como bien raíz es activo fijo, porque si yo lo ocupo en mi empresa para el uso ordinario de la operación,
a nivel de oficinas de administración, a lo mejor lo arriendo, perfecto. Pero cuando lo tengo y lo tengo, por ejemplo, solo para que gane valor, para que aumente su plusvalía, es una propiedad de inversión, no es un activo fijo. Entonces ahí hay unas pequeñas límites de qué es uno y qué es el otro. Una de las normas que trajo bastante consideraciones cuando se implementó la agricultura, así se llama la norma, ¿ya? Agricultura, también conocida como activos biológicos, ¿sí? Ahí tratamos todo lo que son los activos biológicos propiamente tal, agricultura, y también se entra en todo lo que son plantaciones y temas por el estilo. Después tenemos el marco conceptual, la adopción por primera vez, que fue la NIF 1, 2001, cuando se emitió, los pagos basados en acciones, las combinaciones de negocio, ya, las combinaciones de negocio es un término que manejamos hace muchísimos años, y en términos prácticos no ha cambiado tanto, sigue siendo lo mismo una combinación de negocio que lo que nosotros conocíamos antiguamente como el Boletín Técnico 72, del CONTACH, ¿ya? Los contratos de seguro, obviamente no están para la pyme, los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones. Uy, el nombre raro, ¿qué es eso? Un activo no corriente mantenido para la venta. Por ejemplo, era una empresa productiva, ¿cierto? Todas aquellas empresas productivas que hasta los 90 fueron productivas, posteriormente pasaron a ser importadoras y comercializadoras. Todas aquellas maquinarias que usábamos en la producción, que eran activos, pero que en realidad ya no los voy a utilizar, los pongo para la venta. Entonces son activos no corrientes, ¿cierto? Porque pertenecían al rubro de activo fijo y están para la venta o para el uso de las operaciones, ¿ya? Exploración y evaluación de recursos minerales. Miren qué interesante. Todo lo que es minería. Así como está la agricultura, está la minería, ¿ya? Esto es un tema muy relevante, sobre todo para el rubro minero en nuestro país, ¿ya? Los instrumentos financieros, pero la información a revelar. Se fijan, el otro era la medición de los instrumentos financieros y acá es qué es lo que debemos revelar. Si ustedes se fijan en lo que vamos a ver a continuación, casi nada está en la pyme, ¿ya? Estos son puros temas más complejos, de mucho mayor análisis, y por lo tanto solo se quedan en la IFRS plena, ¿ya? Los segmentos de operación, los instrumentos financieros, los acuerdos conjuntos, los estados financieros consolidados, ese es el único que sí está en la pyme. O sea, para la pyme sí existe el concepto de consolidación tal cual como lo conocemos, ¿ya? La información a revelar en las participaciones, la medición al valor razonable, ¿ya? Las cuentas regulatorias, los ingresos de actividad ordinaria, procedentes de contratos con clientes, ¿ya? Si se fijan, no son temas que no habíamos visto nunca, son temas que siempre hemos visto, pero ahora como vienen como a regularlos. Bien. Y esos son como las grandes temáticas que yo les mostré en el cuadro comparativo, cómo se tratan, bajo qué normas se tratan a nivel de la plena y a nivel de la pyme. ¿Ya? También se los puse como marco referencial porque muchas veces cuando de repente tenemos la pyme y tenemos alguna duda, podemos leer el marco completo en la plena, ¿ya? Así que eso, una pequeña pausa comercial. Perfecto. ¿Cómo quedaron? ¿Agotados, estresados o ya más claritos? Vamos con esta pausa comercial. ¿Qué tenemos en esta pausa? Bien, bueno, lo primero contarles que nuestras 3 soluciones ERP, Manager ERP o Manager Time, Flexline ERP y Manager Más, cuentan con la emisión de informes bajo norma IFRS. Importante destacar, como son las estructuras que nos estipuló la superintendencia, ustedes pueden aplicar cualquiera de las dos normativas, tanto la plena como la pyme, porque todo va a depender en cómo ustedes realicen sus regularizaciones contables o los ajustes contables. Así que no hay ningún problema. Nuestras 3 soluciones cuentan con esa solución, ¿ya? Así que pueden hacer uso de ellas. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Vamos a... Ya que habíamos hablado un poquito de la academia y por ahí entre medio habían estado haciendo algunas preguntitas, les dejé justamente el link para que puedan suscribirse directamente a este webinar, pero también tenemos otros webinars en adelante. Como les decíamos, estamos trabajando para que precisamente podamos trabajar, ¿cierto? Y podamos ver estas informaciones tan trascendentales para todos, ¿cierto?
Para abril, ¿qué se viene? Viene un webinar de transformación digital, este tema tan en boga últimamente. ¿Cuándo es? El jueves 4, como siempre, a las 3 de la tarde. Vamos a ir dejando en el chat los links para que ustedes puedan inscribirse. ¿Por qué desde ahora? Para que así puedan ya tomar su lugar, lo dejan agendadito y ya se hacen el rinconcito ahí la horita para que estén con nosotros justamente en estos temas. ¿Ya? También tenemos el webinar de cómo un ERP te ayuda en el proceso del inventario. Aquí vamos a reconocer qué pasa con el inventario y para qué nos sirve entonces el ERP, ¿cierto? ¿Cuándo es? El jueves 13 de abril. Por ahí nos puede servir este webinar, por ejemplo, que no le hemos tomado mucho asunto al control del inventario o a lo mejor en nuestro sistema no sabemos muy bien cómo funciona o si tenemos las herramientas necesarias para, ¿cierto? Ahí vamos justamente a detallar ese tema en particular, también a las 3 de la tarde. Y para los que tienen el sistema Manager Más, ya tenemos la presentación de funcionalidades para abril. Ya para los que tienen Time, mayo, y para los que tienen FlexLine, junio. ¿Ya? Vamos a ir teniendo también estas presentaciones para cada uno de los sistemas. No los hemos olvidado. Recuerden siempre dejarnos sus comentarios de qué temas les gustaría que tocáramos, algo más práctico, algo teórico, ¿sí? Los materiales también los vamos siempre incluyendo en nuestros webinars, así es que está todo ahí a la mano. Recuerden inscribirse entonces en la academia también para tener acceso a estos datitos, estar siempre atentos a lo que estamos haciendo. Por mientras... También es importante destacar, y también nos pueden comentar finalmente después en la encuesta, en las observaciones, si el horario les acomoda. Si les acomoda a las 15 horas o preferirían en la mañana. También se lo dejamos ahí como... Muchas veces la mañana es para los trámites, por eso tendemos a ir en la tarde, ¿ya? Pero si también o quieren ir variando, cuéntenos también, podemos irnos adaptando y así vamos a gusto de todos. Lo importante es que ustedes puedan asistir, que puedan también tomar atención en estos temas que queremos transmitirles, ¿ya? Bien, vamos a la sección de preguntas. Ahí ya se están manifestando que el horario está bueno. Muy bien, muchas gracias. A Inés, Nicolás, ¿cierto? A Cristian también ahí que hizo un comentario muy bien la charla. Bien, vamos a las preguntas. Por aquí ya aparecen algunas preguntas. Ya, entonces, Giovanni nos pregunta, ¿qué define a una pyme? ¿Es el mismo concepto del SI sobre ventas? No, Giovanni. Lo que pasa es que el CONTACH, que en el fondo es que nos da las buenas prácticas al área contable, lo que nos dijo fue que nosotros que somos los asesores y quienes conocemos el día a día de nuestra empresa, somos los que podemos tomar la decisión de si aplicamos la IFRS para pyme de acuerdo a la operación de nuestro negocio, ¿ya? Voy a complementar también con la pregunta de Osvaldo, que dice, en términos generales, no hay una institución alguna que te obligue a pasar a IFRS pyme a full, salvo que sea una SA, exacto. Las únicas que sabemos que están obligadas a usar la full son las sociedades anónimas que tienen que reportar a la Superintendencia de Valores. Perdón, hoy en día Comisión de Mercado Financiero. Me ha costado pasar de la SBS a la SMF, lo asumo. Los cambios cuestan, pero hay que asumirlos. Así es, ¿ya? Así que no tenemos ninguna institución que nos obligue a hacerlo, ¿ya? Volviendo un poco al primer punto, recordemos que son normas, son buenas prácticas. Perfecto. Giovanni, entonces, clarito. Ahí Osvaldo que había hecho el comentario. ¿Alguna otra preguntita? Por mientras ahí, a lo mejor algunos están escribiendo ya su pregunta. En el chat les dejé 3 links que son justamente los que están en lámina. Ahí están justamente identificados, que es el link para el webinar de la transformación digital, para el ERP como ayuda en el proceso del inventario de la empresa y la presentación de las funcionalidades de Manager Más. Aprovechen ahí, guarden su lugarcito, siempre es bueno y además se agendan, eso es lo importante. Después les llegarán los recordatorios correspondientes. Estos mismos webinars, si se inscriben en la academia, después los van a encontrar con las fechas, así que también se pueden inscribir desde ahí y pueden acceder desde la misma academia que les va a mandar todos los recordatorios necesarios. Así es que también tenemos, si avanzamos de lámina, vemos ahí cómo pueden conectarse a nuestra academia que ya vieron en el video, que es súper fácil. Ahí está el link, academiamanager.cl, súper importante sin el www.
Y en ese enlace de YouTube está el mismo videito que vimos al principio. ¿Ya? También para los más avanzados o los más tecnológicos está el código QR que también pueden conectarse desde ahí. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? El material que está aquí para descarga también va a estar disponible, además de lo que prometió ahí Teresita, del material adicional. Así es que recuerden, les va a llegar la invitación de la academia, así es que suscríbanse. Pueden tener ahí disponible el video, no tiene vencimiento, no tiene tiempo, y pueden además descargar el material o hacer preguntas. Eso es lo bueno. Sí. ¿Podríamos hacer otra encuesta en vivo? Perfecto. Vamos a hacer aquí entonces encuesta en vivo. Para ver si necesitan algún contacto en nuestro equipo comercial. Una pregunta súper simple. La respuesta sí o no, definitivamente, ¿cierto? ¿Les gustaría recibir contacto de nuestro equipo comercial para obtener más información de nuestras soluciones ERP? Recuerden que, obviamente, cada uno tiene asignado su equipo comercial y, por lo tanto, ahí podríamos tener contacto. Si no se recuerdan quiénes, no se preocupen. Ellos sí saben quiénes son ustedes. Mira, llegó una pregunta aquí. Cristian nos pregunta, Teresita, ¿qué pasa con la aplicación de la NIF 16 en IFRS Prime? ¿Aplica de la misma forma que la NIF plena? No, Cristian. Hay una pequeña diferencia, sobre todo en el tema de la valorización de los activos. ¿Ya? Habla más del método de costeo que más que los otros que son el valor en uso o la revalorización. Así que ahí tiene una pequeña diferencia. Y en la PYME en la sección 17. ¿Ya? Bien. Ahí a Cristian le quedó clarito. Perfecto. Bien. ¿Tenemos más dudas, consultas? Recuerden siempre dejarnos su opinión, cómo lo encontraron, qué podemos mejorar, qué les gustaría que hiciéramos, qué cosas han visto por ahí que ya no lo hemos hecho de nuevo. Todos esos comentarios nos sirven. Si por ahí se les pasó de largo la encuesta, ¿cierto? Pueden escribirnos también a nuestro mail, a cualquiera de nuestros mails, así es que por ahí se contactan con nosotros y nosotros tomamos ahí atención. Claudio ahí hace una consulta. ¿El Manager Más módulo CRS está 100% operativo? Sí, Claudio, ya está 100% operativo. Ya tenemos listos los comprobantes contables para poder hacer todo lo que son los ajustes y la emisión de los informes IFRS. Ajá. ¿Ya? Hay un webinar en la academia que explicamos la funcionalidad, para que también lo revisen. Exactamente iba a decir eso. Aprovechando y haciendo el enlace a la academia, no. Es que todos los temas los vamos amarrando, ¿cierto? La funcionalidad de Manager Más y la de Manager Time está en sus seminarios correspondientes, así que también, Claudio, puedes ahí navegar en nuestra academia y encontrarlo siguiendo ahí la ruta de seminario Manager Más y encuentras ahí el seminario directamente. Algo súper destacable que está justamente en pantalla. Recuerden que cada inscripción de curso, seminario, webinar que nosotros estamos planteando y dejamos a disposición en la academia son absolutamente gratuitos. No hay un cobro posterior, no hay letra chica aquí. Simplemente ustedes disfrutan de aprender de acuerdo a lo que tenemos ahí como contenido dentro de nuestra academia. Tenemos otros cursitos también que son súper interesantes, que no son de ninguna consideración teórica, sino que más bien de personal, ¿cierto? Muchas veces, así que por ahí es donde justamente también pueden ir tomando esos cursos, ¿cierto? Y también tenemos preguntas frecuentes que se va a ir alimentando ahí de a poquito para que ustedes puedan tener todos los materiales que necesiten para una buena ejecución de sus sistemas. Así es. Y recuerden también que tenemos todos nuestros cursos que son e-learning, o sea, en el tiempo que ustedes puedan tomarlo, los van haciendo. Así que, ni un problema. Muy buen tema, Patricio. Vamos a tomarlo en consideración. Dice, podríamos hacer un webinar haciendo la comparación entre el IFRS Full y el PYME, por ejemplo, con el tema de los arrendamientos. También podría ser, por ejemplo, con el tema que nos planteaba Cristian del activo fijo. Claro. ¿Sí? Vamos a tomar esas consideraciones. Ahí podemos ahí ir viendo justamente.
Bueno, en la academia también, además de hacer estos webinars, también podrían encontrarse con que hay algún tutorial con un tema en específico o una serie de 3, 4 videitos que también puede ser lo mismo que vemos directamente en un webinar. Así que por ahí siempre estén atentos justamente de todos estos contenidos. Perfecto. Y si nos van dando ideas, mejor todavía. Así vamos ejecutando rápidamente. Mira, ahí Osvaldo tiene otra... El adherir a IFRS Full te obliga a revelar todas las NIC. O sea, lo que tú tienes que revelar ahí, Osvaldo, que incluso lo que nos plantea la NIC 8, es que tú tienes que declarar cuáles son las políticas contables y cuáles son las normas que vas a aplicar. Y las que vas a aplicar son aquellas que tienes que revelar después en las notas. ¿Ya? Porque cada partida lleva nota. Exacto, Osvaldo. Lo primero es tener clarito las políticas contables. Eso es lo fundamental. María José nos dice, ¿estos cursos los pueden enviar? María José, como lo explicaba Ana María, nosotros subimos los videos a nuestra academia y los invitamos para que ustedes los puedan volver a vivir y a revisar las veces que estimen convenientes. De todas maneras, todos van a ser invitados directamente, les va a llegar un mail de la academia, si es que ya no se han suscrito o no se han suscrito aún, para que se puedan suscribir y ahí poder aprovechar de descargar los materiales que vamos a dejarles, además de los que están ahora, los complementarios que también Teresita les va a entregar, como habían pedido por ahí, además del video, lógicamente. Así que si quieren verlo con más paciencia, con más tranquilidad, perfecto. No hay horario para la academia funciona 24/7. 24/7. Sí. ¿Ya? Así que para los trasnochadores también sí. Cristian tiene una duda. Entiendo que la corrección monetaria sigue aplicando en aquellas partidas indexadas, por ejemplo, en UF y OUTM, como por ejemplo los PPM pagados y el remanente de crédito fiscal. Seamos no hiperinflacionarios. Exacto, Cristian, porque eso para la norma es diferencia de cambio, más que corrección monetaria propiamente tal. Ya cuando son monedas distintas al peso, digamos. Exactamente. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Si no, para ir terminando con nuestro webinar del día de hoy. De todas maneras, les damos las gracias por su gran participación. Les podemos contar que hemos ido aumentando en estas participaciones el día de hoy, 495 registrados y asistentes, así es que bien silenciosos, pero están presentes, ¿sí? Así que tomando la atención. Recuerden ustedes que les va a llegar justamente cuando cerremos la sesión la encuestita, ojalá la respondan, es solamente una preguntita, ¿cierto? Dejen sus comentarios, háganos saber cómo se sienten con respecto a lo que estamos haciendo, qué es lo que necesitan, ¿sí? Así que los esperamos en el próximo... Dame un minuto. Osvaldo, sí, como le contesté a Cristian, sí, en ese caso también, como son créditos en UF, también hay diferencia de la moneda, así que también se reconoce como diferencia de cambio. Ahora sí, perdón. Yo estaba cerrando ya. Sí. Osvaldo casi quedó abajo. Bien, pero alcanzó a contestar. Muy bien. Ya, ahora sí. ¿Nada más? Ahora sí. ¿Ninguna otra pregunta? No, les decía que es bueno que nos hagan saber sus comentarios, ¿cierto? Si se sienten cómodos con estas modalidades, ¿cierto? Si quieren algún otro tema, por ahí ya salió algunas propuestas, así es que estamos siempre receptivas justamente y ya tienen ahí nuestros contactos también para que nos hagan llegar también sus comentarios, lo que necesiten, lo que les duele, lo que les agrada, todo, ¿sí? Estamos ahí súper atentas y trabajando para ustedes. Así es. Nos encontramos entonces, y los esperamos, el 4. El 4. Sí. El 4 para la transformación digital. ¿Ya? Y los vamos a ir viendo y monitoreando en la academia. Más ratito van a recibir entonces la invitación para que se suscriban, para que puedan ver el video y para que puedan descargar el material que estamos dejando de justamente este tema tan interesante que son las IFRS. Muy bien. Nos vemos entonces. Muy bien.
Que tenga Nos muy vemos en buena una tarde, próxima oportunidad. Teresita. Nos Igualmente. vemos más rato. Nos vemos más rato. Chao, chao. Chao, chao. Que esté muy bien.